De tal palo, tal astilla, dice el refrán. Dicen cuando los hijos se parecen a los padres, ya sea en actitudes buenas o malas. De tal palo, tal astilla. Pero ¿qué sucede cuando la astilla no es como el palo? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando la astilla no es como el palo? Y como dije hace un momento, dependiendo de las actitudes, a veces es bueno o a veces es malo. Las hijas de Lot no se parecen a Lot. Lot era un hombre justo, dice la Biblia, dice Pedro. Lot era un hombre justo, las hijas de Lot no se parecen, y vamos a ver eso ahora. Las hijas de Lot no se parecen a Lot, pero los hijos de Dios sí se parecerán a él, por siempre. Uno de los propósitos de Moisés al contar esta historia es mostrar a todos sus lectores, en aquel momento como ahora, cómo se originaron estos pueblos y por qué vivían como vivían. Para que ellos, que eran el pueblo de Dios en ese momento y nosotros hoy, nos diéramos cuenta lo diferente de cómo deberíamos vivir nosotros. De una manera delante de Dios digna, pura y para siempre. Así que hoy vamos a ver la segunda parte de la salvación de los justos. La segunda parte de la salvación de los justos. Recuerden que la semana pasada vimos la primera parte, la salvación de los justos. Y cómo Pedro nos recordaba que la salvación de Lot era una muestra de cómo Dios iba a salvar a los piadosos en el día final. En el versículo 30 otra vez dice que Lot subió de Zoar y habitó en los montes y sus dos hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. ¿Se acuerdan que los ángeles le habían dicho a Lot que se fuera al monte en primera instancia, pero ellos entonces le permitieron a Lot esta petición de irse a Zoar? Y recordemos que quizás él pensaba que a Zoar llegaba más rápido que yendo a los montes. Quizás antes de llegar a los montes él iba a ser destruido o alcanzado por la destrucción, así que le permitieron a Lot que fuera a Zoar, a esta pequeña ciudad donde él quiso ir, ¿no? Al final decidió ir siempre al monte, como dice este versículo, al monte. No se nos dice cuál fue el motivo exacto de su miedo, solamente dice que tuvo miedo de estar en Zoar y decidió por fin irse al monte con sus dos hijas, a las montañas. Probablemente pensó que al final también sería destruida, ya que más adelante vamos a ver, o recordarán que sus hijas dicen que no queda ningún hombre en el país. Que no queda ningún hombre en el país. Así que ellos quizás tenían miedo o pensaron de que Zoar también iba a ser destruido, y que fue destruido. Quizás por la maldad que también había en ese lugar. Se parecía mucho a Sodoma y Gomorra. Así que el argumento de que tuvieran miedo, quizás de que los habitantes lo mataran a ellos, no cabe aquí. Tampoco sabemos cuánto tiempo transcurrió, recordemos eso. En la narración que hace Moisés, en la mayoría de las veces no nos dice el tiempo que va transcurriendo, los días que van pasando. No sabemos cuánto tiempo se quedaron en Zoar. Yo personalmente no creo que se hayan quedado solo unas horas, tampoco creo que se hayan quedado muchos días allí. Otra vez, normalmente en la narración que hace Moisés, cuando algo pasa de un día al otro día, él dice, pero la mayoría de las veces no dice cuánto tiempo pasó ni cuánto tiempo transcurrió. Pero nos damos cuenta que pueden ser inclusive años, muchos años, de una narración a otra que Moisés hace. Juan Calvino lo dice de esta forma: Lot no fue expulsado por la fuerza ni por mano de hombres de Zoar, sino que su propio
su propia ansiedad en su corazón lo apremió y lo llevó a las cavernas. Su propio miedo, su propia ansiedad. Y Lot toma esta decisión por miedo. Pero recordemos que los ángeles le habían dado a Lot seguridad de que él podía ir a Zoar. Ellos no iban a destruir la ciudad. No vamos a destruir la ciudad B. No vamos a destruir la ciudad. Apresúrate porque no podemos hacer nada, ¿se acuerdan? Si tú no estás allí. No vamos a destruirla. Ve a Zoar. Está bien, te lo permitimos. Ve a Zoar. Ahí vas a estar seguro. Le dieron esa promesa a los ángeles a Lot. Pero Lot tuvo miedo. El miedo le ganó a Lot. Por un miedo, y fue un miedo totalmente infundado. Ya él tenía la seguridad. Ir al monte ahora no es que estaba mal, ya que los ángeles le habían dicho que tenía en primera instancia que fuera al monte. Pero fue una mala decisión de Lot ir al monte después de haber recibido la promesa de los ángeles de que estaría seguro en Zoar. Así que lo que veo en Lot es que su fe se debilitó. El miedo le ganó a Lot. Y esto nos recuerda que en nuestro caminar cristiano, en nuestra carrera de la fe, vamos a tener momentos difíciles, pero tenemos promesas en la Biblia de parte de Dios para confiar y seguir corriendo a pesar de los momentos difíciles que podamos experimentar. Podemos seguir confiando y seguir corriendo. Dice Hebreos 10:23, mantengámonos firmes la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Sin vacilar. Porque fiel es aquel que prometió. Una fe que no vacila. La fe de Lot vaciló. El escritor de Hebreos nos recuerda que nuestra fe debe permanecer firme, nuestra esperanza firme, sin vacilar. Sin vacilar. Tenemos una promesa de salvación, igual que Lot. Tenemos una promesa de salvación. Y las hijas de Lot vieron la fe vacilante de Lot. Nuestros hijos ven cuando vacilamos en nuestra fe y en vez de seguir corriendo la carrera de la fe, comenzamos a bajar el paso, bajar la velocidad, o nos detenemos por un tiempo. Nuestros hijos ven eso. Esto lo vieron las hijas de Lot. Saben, yo he escuchado a personas en la iglesia que están sirviendo con aparente gozo decir, bueno, este año no voy a tomar ninguna responsabilidad en la iglesia, voy a descansar, no voy a hacer nada. Es que tuve muchos problemas con los hermanos y las hermanas, pero este año 2020 que viene voy a descansar y no voy a hacer nada en la iglesia. No. Sí. Bueno, este año sí, el otro año no. Hoy sí creo, este año sí creo, el otro año no creo. No podemos ser ese tipo de cristianos o vivir ese tipo de cristianismo. Debemos seguir adelante, trabajando, sirviendo, creciendo a pesar de las malas experiencias. Esa es la carrera de la fe. Y que nuestros hijos y que nuestros hijos específicamente vean que sus padres no tienen una fe vacilante, sino una esperanza que no vacila, que se mantiene firme hasta el final. No hacer lo que hizo Lot. Dice el 31, entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras según la costumbre de toda la tierra. Otra vez, ellas suponían que
todo se había destruido, todo se destruyó. No sabemos cuánto tiempo transcurrió otra vez y quizás sería muy tarde para cuando encontrarían a otras personas alrededor. Dice una versión de la Biblia, otra versión de la Biblia dice así: no quedan hombres, ellas hablando, o la mayor hablando, no quedan hombres en ningún lugar de esta región, así que no podemos casarnos como todos los demás. Ellos habían concluido de que en todo el país, en toda la región, no había o nadie había quedado por la destrucción. Y todo esto se debe al miedo de Lot. Al miedo del padre, que los llevó a pensar de esa manera, que más nadie había. Llegaron a una conclusión errada de lo que había sucedido. No se dice si Lot creía lo mismo. De todos modos, si ella creía en eso, y parece que Lot no se había tomado el tiempo con sus hijas para aclarar lo que estaba sucediendo o lo que había sucedido. Parece que Lot no les dio ningún tipo de información extra, o por lo menos la que él tuviera, si es que la tenía, ¿no? Ahora, ustedes recordarán que Abraham sí sabía lo que estaba pasando. Abraham sí sabía lo que estaba sucediendo. Y eso es porque Dios escogió revelárselo, como lo vimos cuando estudiamos Génesis 18. Y en el versículo 17 de Génesis dice, recordarán, pero el Señor dijo, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Aunque Lot era justo, Dios no le había revelado a Lot lo que él iba a hacer, solo a Abraham. Ahí según Génesis 18 nos dice que lo sabía. Así que Lot no tenía toda la información que tenía Abraham, y las hijas de Lot mucho menos. Así que esto pasa cuando no sabes nada de la voluntad de Dios, como vimos cuando se estudió el capítulo 18. Nosotros los escogidos no tenemos excusa. Se nos ha revelado y tenemos la voluntad de Dios en la Biblia. Lot tenía que sentarse con sus hijas y hablar. Como dice, también como vimos en Génesis 18, que Dios dice que Abraham le iba a contar a sus hijos su pacto, su voluntad. Lot era justo, sabía cosas acerca de Dios, pero al parecer no se las enseñó a sus hijas. Dice Efesios 5:15, en cuanto a no estar ajenos a la voluntad de Dios, por tanto tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, así pues no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Entiendan cuál es la voluntad del Señor. Así que ellas están a punto de organizar su propio plan de vida, ajenos a la voluntad de Dios, ajenas al pacto de Dios, porque cuando no sabes la voluntad de Dios, inventas tu propio plan para vivir, para sobrevivir en este mundo. Entonces seguimos, dice el 32, hagamos, le dice la mayor a la menor, que beba vino nuestro padre, y acostémonos con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Y aquí sale a relucir la verdadera motivación. ¿Cuál era al final su verdadera motivación? Una motivación egoísta. Es como la motivación de los hombres que estaban construyendo la torre de Babel, ¿se acuerdan? Que ellos dicen, hagamos una torre para que todo el mundo nos conozca. ¿Se acuerdan de ese episodio en Génesis 11?
Hagámonos famosos y que todo el mundo nos conozca. Una motivación totalmente egoísta y ajena a la voluntad de Dios. Estas mujeres también estaban así. Dice Calvino que su único deseo era ser madres. El único deseo de ellas era ser madres. No querían perderse esa experiencia. Así que iban a cumplir sus sueños a pesar de cualquier cosa. Querían cumplir sus sueños personales y egoístas. Ahora, ¿por qué querían emborrachar a su padre? ¿Por qué? Probablemente porque era el plan de ellas, no el plan de su padre. Y probablemente su padre seguramente no hubiera estado de acuerdo con ellas en ese plan. Así que había que emborrachar al padre. Había que sacarlo de su sano juicio. De seguro él no hubiera estado de acuerdo con él, con tal impiedad. Y aquí vemos al ser humano planeando que planeaba seguir propagando el mal a través de generaciones. ¿Saben? Una de las razones por la que está aquí este relato es para que sepamos que la maldad se origina en los dos sexos, tanto los hombres como las mujeres. La maldad se encuentra tanto en hombres como en mujeres. Y fíjense comparemos, ¿no? Y veamos las semejanzas, ¿no? Con Noé y sus hijos. Noé y sus hijos. Después de una destrucción, Noé en el diluvio, estos en una cueva. Después de otra destrucción también por fuego. Viene a relucir el vino. Noé se emborracha. Acá también viene a relucir el vino. Lot va a estar borracho. Allá eran 3 hermanos, acá eran 2 hermanas. Tanto hombres como mujeres. Tanto hombres como mujeres. Estas mujeres no eran cualquier tipo de mujer. Estas mujeres sabían muy bien lo que querían hacer. Tenían un corazón egoísta y además pasaron por sobre la autoridad de su padre. Amén. No eran mujeres, no eran maestras del bien, eran maestras del mal. Estas mujeres. Ellas se guiaron por su razonamiento, por la circunstancia, por su verdad, pero no por la verdad de Dios. Ellas pensaron que no sería algo malo, y si era algo malo, de todas maneras sería necesario hacerlo. Esto también debió ser una práctica en Sodoma y Gomorra que ellas vieron. Relaciones sexuales eran de todo tipo, donde el fin justifica los medios. O mi fin personal, mis metas personales justifican los medios. Las cosas son malas en Sodoma y Gomorra, ¿no? Las cosas son malas, como hoy día aquí, dependiendo de las circunstancias. Pero nuestra motivación de todo lo que hagamos debe ser la gloria de Dios, no nuestros sueños, no nuestras metas personales, sino la gloria de Dios. Cuando tomamos nuestras decisiones para mostrar cómo Dios es más nuestro Señor, o cómo Dios es más Señor de nuestras familias, entonces Él se lleva la gloria. Él se lleva la gloria. Él es glorificado.
Y recordemos el contexto, y lo voy a mencionar ahora también después. Mientras Dios estaba planeando su descendencia, con el pacto que ha hecho con Abraham, estas mujeres también estaban planeando su descendencia. Y dice el versículo 33, aquella noche hicieron que su padre bebiera vino, y la mayor entró y se acostó con su padre, y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Dice el 34, al día siguiente la mayor dijo a la menor, mira, anoche yo me acosté con mi padre, hagamos que beba vino esta noche también, entonces entra tú y acuéstate con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre, de manera que, dice el 35, que también aquella noche hicieron que su padre bebiera vino, y la menor se levantó y se acostó con él, y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Hicieron que su padre bebiera vino, lo emborracharon. Claro, esto no exime de responsabilidad a Lot. No exime de responsabilidad, pobrecito Lot, no. No exime de responsabilidad. Aunque por supuesto, él tampoco se imaginaría qué clase de hijas tenía. Es por eso que, sea cual sea la situación, la Biblia condena la borrachera, la embriaguez. Sea cual sea la situación, la Biblia condena la embriaguez. La Biblia, tengo que recordar otra vez que la Biblia no condena tomar vino o no condena el tomar alcohol. La Biblia condena el abuso del vino. El abuso del vino. De hecho, uno de los requisitos para ser pastor, porque la Biblia tiene requisitos, aunque algunos no quieran saber cuáles son esos requisitos o lo pasan por alto, la Biblia en Timoteo 3, Pablo le da a Timoteo cuáles son los requisitos para ser pastor. Y uno de los requisitos para ser pastor es no ser borracho. No amar el vino. No dice que no puede tomar vino, dice que no debe amar el vino, no dado al vino. Proverbios 21 dice, el vino es provocador, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que con ella se embriaga no es sabio. No es sabio. Y podemos hablar de muchos otros pasajes que condenan el abuso del vino. Que condena el abuso del vino. Él no supo, dice ahí. Él no supo. Eso es lo que se hace al excederse. Y que ustedes saben las consecuencias, todos las hemos visto, y algunos las han experimentado. No sabes qué vas a hacer, no sabes qué te van a hacer. No se razona, no se tiene juicio de nada, no sabes qué hiciste. Pierdes totalmente el control de tu mente y de tus actos. Dice Efesios 5:18, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, o sea, desenfreno, libertinaje, lujuria. Esa es disolución. Si no se han lleno del Espíritu, es ahí. El descuido, dejarse llevar, siempre sale caro. Me imagino a Lot pensando, bueno, aquí estoy con mis hijas, no hay nadie más, estamos solos aquí. ¿Qué mal podría pasar? Sí, hija, tráeme otra copa. ¿No? Tenemos que recordar que somos débiles y no podemos confiar en nosotros mismos, no podemos confiar en nuestras fuerzas, no podemos confiar en nuestra sabiduría, ni en nuestra prudencia.
No debemos hacerlo. Hace un momento leímos Efesios 5:17, que no debemos ser necios, sino conocer la voluntad de Dios. Y seguido está aquí Efesios 5:18 y 19, que dice que no se embriaguen con vino, sino que sean llenos del Espíritu Santo. Pablo decía, no sean necios, sean entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y seguido dice, no se embriaguen con vino, sino que sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Es por eso que se nos ha provisto una serie de recursos divinos. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? Dice allí, Efesios 5:19. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Así somos llenos del Espíritu Santo. Palabra de Dios. La oración, la iglesia, al congregarnos. El mismo Espíritu Santo, dice Pablo allí, ya que estas prácticas, ya que haciendo estas cosas seremos llenos de Él, y al no estar ajenos a la voluntad de Dios. Cuán sobrenatural será nuestra forma de vivir. No de vergüenza, no de vergüenza bebiendo vino, sino de provecho para nuestra familia, vecinos, compañeros de trabajo, familiares, cuando somos llenos del Espíritu Santo. Sigue diciendo el 36. Así, las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y la mayor dio a luz un hijo y le llamó Moab. Él es padre de los moabitas hasta hoy. Dice el 38. En cuanto a la menor, también ella dio a luz un hijo y le llamó Benami. Él es el padre de los amonitas hasta hoy, moabitas y amonitas. Un poco de historia. Estos dos pueblos eran vecinos de Israel, cuando Israel conquistó su territorio. Vecinos de Israel, pero no con buenas relaciones. Hubo constantes guerras entre Israel con los moabitas y los amonitas, constante guerra entre ellos. En el tiempo de los jueces, ahí se ve esas guerras, moabitas y amonitas. Fueron los que contrataron a Balaán, ¿se acuerdan? Para que maldijera al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan de esa historia? Por eso Dios le prohibió al pueblo de Israel que estos dos pueblos fueran parte de ellos. Deuteronomio 23:3, ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará jamás en la asamblea del Señor. Y después dice ahí el porqué, ¿no? Porque trataron de maldecir al pueblo de Israel. Aunque, no se sabían, aunque Dios le ordenó al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a conquistar, pasando el río Jordán, Dios le prohibió al pueblo de Israel tomar las tierras, conquistar las tierras y pelear con los moabitas y amonitas. Dios le dijo al pueblo de Israel, con ellos no miren esas tierras, dejen esas tierras tranquilas de los moabitas, amonitas, no se la quiten, no luchen con ellos. ¿Y por qué? Porque dice porque ellos son descendientes de Lot. Lo pueden buscar después. Ellos son descendientes de Lot. Por eso Dios le prohibió a los israelitas pelear con los moabitas y los amonitas. Y quizás también para preservar la familia de donde vendría Ruth, la moabita. El territorio, después del Jordán, de los moabitas y amonitas, se describe así, Jeremías 48:7, a los moabitas, por cuanto pusiste tu confianza en tus ganancias y en tus tesoros, también tú serás conquistada. Es una profecía que se le hace a los moabitas, Dios, a los moabitas.
Quemos, tu Dios, será al destierro junto con sus sacerdotes y sus provincias. Pero dice que ellos tenían confianza en sus ganancias y sus tesoros. También en el 49 se le dice a los amonitas, ¿cómo te jactas de los valles? Tu valle se desvanece, hija infiel, la que confía en sus tesoros, diciendo, ¿quién vendrá contra mí? En su tiempo David lo conquistó ese territorio de los moabitas y amonitas, en el reino de David, y bajo el gobierno de Salomón tuvieron tan buenas relaciones, los israelitas con los amonitas y los moabitas, tuvieron tan buenas relaciones en el reino de Salomón, que Salomón se casó con mujeres moabitas y amonitas. Y mejor aún, Salomón construyó altares al Dios de los moabitas y los amonitas para adorarlo, ¿no? Tan buenas eran esas relaciones. Después, cuando se dividió el reino, volvieron a tener poder. Se acordarán que también en la construcción del muro de Jerusalén, también los moabitas y los amonitas vinieron a molestar al pueblo de Israel. Algunas prácticas idolátricas, Segunda de Reyes 23:13, el rey también profanó, hablando del rey Josías, el rey también profanó los lugares altos que estaban frente a Jerusalén, los que estaban a la derecha del monte de destrucción que Salomón, rey de Israel, había edificado, a Astoret, abominación de los sidonios, y a Quemos, abominación de los moabitas, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Un dios pagano, dice alguien, especialmente de los amonitas, el cual era adorado con orgías horripilantes en las cuales eran sacrificados niños. Por lo menos en algunos sitios la imagen del dios era calentada y los cuerpos de los niños que acababan de ser muertos se colocaban en sus brazos. Bueno, ahí como vimos hace un momento, Jeremías 48 y Jeremías 49 menciona la destrucción de Moab y Amón por Babilonia. Bueno, eso ya se cumplió hace muchos años atrás. Cuando Babilonia llegó a conquistar a Israel, conquistó también a los moabitas y amonitas. Aunque en la misma profecía, pueden leerlas después, en la misma profecía Dios promete que las ciudades serían reconstruidas. Dios promete que las ciudades serían reconstruidas. Y no sé, bueno, no estudié mucho eso, pero sí llegué a saber que la capital de los amonitas en ese tiempo se llamaba Amón. La capital de los amonitas era Amón. En el territorio después del Jordán, del río Jordán. Y hoy, en ese territorio está el país Jordania. Y la capital de Jordania se llama Amón. Así que no sé si tendrá algo que ver eso con la profecía de Dios de que la ciudad sería reconstruida otra vez. Hoy día, la capital de Jordania se llama Amón. La descendencia de Lot terminó siendo maldición en vez de bendición para su tío Abraham, para la descendencia de su tío Abraham. Lot fue justo, su descendencia no. Lot fue justo, pero su descendencia no fue un pueblo justo. Lot fue llamado justo, pero su descendencia fue todo lo contrario. Dos naciones totalmente impías. Qué tristeza. Qué maravilloso hubiera sido que él siendo justo, toda su descendencia, millones de personas, hubieran sido una nación justa como él. Qué maravilloso hubiera sido. Pero Dios estaba, ¿se acuerdan? También Dios estaba planeando su descendencia. Una descendencia que sí será justa, a través del pacto que hizo con Abraham. Y hay uno que también es llamado justo,
el cual está formando un pueblo, una nación donde todos serán justos. De eso se trata el pacto de Dios con Abraham. Dios también estaba dando origen a su pueblo, pero su pueblo no sería como Moab y Amón, totalmente opuestos al orden de Dios. El pueblo de Dios se origina muy diferente, de una manera sobrenatural, de una manera celestial. Isaías 53:10 habla de que el Mesías tendría una descendencia, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia. Verá su descendencia, hablando del Mesías. Verá su descendencia. El Señor prosperará su mano. Su descendencia. Alguien comentando, un comentarista dice acerca de este pasaje, dice, una semilla, una descendencia, una semilla espiritual, un gran número de almas que nacerán de nuevo, de una simiente incorruptible, como fruto de sus sufrimientos y muerte, verdaderos conversos, cristianos genuinos. Salmo 2:8, ustedes lo recordarán también, que dice, está la primera persona de la Trinidad hablando con la segunda persona de la Trinidad. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya. Las naciones, una palabra que se puede traducir como gentes o gentiles. Matthew Henry, comentando con respecto a este pasaje, dice, Salmo 2:8 dice, los cristianos son la heredad del Señor Jesús. Son para Él un nombre y una alabanza. Dios Padre se los da a Cristo cuando por su Espíritu y gracia obra en ellos para llevarlos al Señor Jesús. Zacarías 9:9. También una profecía acerca del Mesías. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación. Justo y dotado de salvación. Él es justo de tal manera que su justicia capacita para salvar. Su justicia lo capacita para salvar. Es por eso que Él es más grande que Lot. Él es más poderoso que Lot. Su justicia lo capacita para salvar. Él es justo. Él es justo. Ninguno de los suyos se perderá. Nunca, nunca. Lot fue justo, pero perdió su generación, su descendencia. Cristo Jesús es justo, pero Él no perderá su descendencia. Él no la perderá. De millones y millones de personas, para siempre. Isaías también, hablando de la nueva tierra al final eterna de Dios, dice, Isaías 60:21, entonces todo tu pueblo será justo y poseerá la tierra para siempre. Serán el retoño plantado por mí mismo, la obra maestra que me glorificará. Entonces todo tu pueblo será justo, dice, final y para siempre. Alguien también comentando de este pasaje dice, la iglesia de la Nueva Jerusalén consiste en nada más que justos, quienes han sido limpiados de la culpa y se mantienen puros a partir de ahora, y por lo tanto poseerán la tierra prometida para siempre, sin tener que temer a la destrucción ni al destierro repetidos. 1 Pedro 2:9, también pasaje conocido. Ustedes son linaje escogido, descendencia escogida. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Eres tú parte de ese linaje? ¿Eres tú parte de esa descendencia?
¿Cómo saberlo? Bueno, 1 Juan 2:29 dice, 1 Juan 2:29 dice, si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si vives una vida de rectitud conforme a la voluntad de Dios, eso es ser justo. Vivir una vida de rectitud conforme a la voluntad de Dios, eso es ser justo. Si vives una vida de rectitud conforme a la voluntad de Dios, revelada en la Biblia, entonces has nacido de Dios. Has nacido de Dios. Él, el justo, tiene descendientes justos. Y precisamente Ruth, la moabita, es prueba de que lo que Lot no pudo hacer, Cristo sí pudo hacerlo. Solo Cristo, siendo Él el justo, puede hacer que toda una nación, que todo un reino sea compuesto por personas justas. Por toda la eternidad. Por toda la eternidad. El justo tendrá un pueblo justo en una tierra donde la justicia reinará por siempre. Oremos.